Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos embarcamos en un viaje apasionante hacia el corazón de una de las parejas que ha logrado capturar la atención y el cariño de miles de espectadores alrededor del mundo. Sí, estamos hablando de la icónica dupla conformada por Demet Özdemir y Can Yaman. La pregunta que resuena en los foros, que susurra en las redes sociales y que, seamos honestos, muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento: ¿Demet ama de verdad a Can? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para intentar desentrañar esta intrigante cuestión. Y antes de sumergirnos de lleno en este análisis, les recuerdo, con todo mi entusiasmo, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido fresco, fascinante y lleno de análisis que los harán pensar. Cuando hablamos de Demet y Can, estamos hablando de una química que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, se encontraron en los vibrantes escenarios de Erkenci Kuş, una chispa innegable se hizo palpable. No era una de esas conexiones forzadas que a veces vemos en la televisión, sino una corriente eléctrica, una energía mutua que hipnotizaba a la audiencia. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de tensión, de dulzura, de humor, parecía tener una profundidad que iba más allá de las líneas del guión. Se sentía como si se conocieran desde siempre, como si sus almas estuvieran entrelazadas en una danza cósmica, y esa conexión, queridos amigos, a menudo no se desvanece una vez que las cámaras se apagan y los focos se atenúan. El mundo de la actuación es un arte, una habilidad para encarnar emociones y sentimientos que no siempre son propios. Sin embargo, hay actuaciones que por su intensidad y autenticidad, nos hacen cuestionar los límites entre la ficción y la realidad. El romance entre Can Divit y Sanem Aydın fue, sin duda, uno de esos casos. La forma en que se miraban, la manera en que sus cuerpos reaccionaban el uno al otro, la vulnerabilidad y la pasión que proyectaban en cada escena, todo ello invitaba a la especulación. ¿Podía ser solo actuación? ¿O había algo más, algo genuino, que se filtraba a través de la pantalla? Las entrevistas y apariciones públicas son a menudo un termómetro para medir la autenticidad de una relación, especialmente en el ojo público. En el caso de Demet y Can, las señales eran, en muchos aspectos, desconcertantes. A veces uno puede percibir una frialdad, una distancia, cuando la conexión es meramente profesional. Pero con ellos la dinámica era diferente. Se les veía cómodos, relajados, compartiendo risas genuinas ante las bromas del otro, e incluso, en ocasiones, defendiéndose mutuamente ante las inevitables críticas o rumores que rodean a las figuras públicas. Can, con su personalidad a veces reservada, a menudo se mostraba abierto y juguetón con Demet. Y Demet, con su radiante energía y su sonrisa contagiosa, parecía encontrar en él un confidente, un cómplice, un apoyo. Esa autenticidad en sus interacciones, esa aparente facilidad para estar juntos, alimentaba la sospecha de que había algo más profundo que una simple química de proyecto. Las redes sociales en la era digital actual se han convertido en un espejo de la vida, aunque a menudo curado y editado. Para las celebridades, son una herramienta poderosa para conectar con sus fans y mantener una imagen pública. Sin embargo, incluso en este entorno controlado, hay gestos y detalles que escapan a la manipulación. Las fotos que compartían Demet y Can, las dedicatorias, los comentarios cariñosos, no parecían forzados. Había una espontaneidad, una ternura en sus publicaciones que resonaba con la magia que veíamos en la serie. Se percibía una complicidad, una admiración mutua, que hacía que muchos de nosotros nos preguntáramos si simplemente habían sabido mantener viva la esencia de su romance en la pantalla, trasladándola a su vida personal. La línea entre la vida profesional y la personal en el mundo del espectáculo es notoriamente difusa. Es común que los actores desarrollen lazos estrechos durante rodajes intensos, compartiendo horas interminables en sets y locaciones. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego es si esa conexión perdura una vez que el proyecto concluye, si evoluciona hacia algo más duradero y genuino. Los indicios, en el caso de Demet y Can, apuntaban a que así era. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el universo de las celebridades, pero a veces, esos murmullos tienen un fundamento sólido. Pensemos en los momentos en que se apoyaron mutuamente. ¿Han recordado las ocasiones en que uno defendía al otro en entrevistas, ante rumor, res o críticas?
Esa unidad, esa lealtad son indicadores importantes. Cuando una persona está dispuesta a salir en defensa de otra, especialmente en un entorno tan mediático y a menudo implacable, sugiere que hay un vínculo real que proteger. Y nosotros, como espectadores, somos sensibles a esa energía. Podemos percibir cuando algo es auténtico y cuando es pura fachada. Y en la dinámica de Demet y Khan, la autenticidad parecía brillar con fuerza. No podemos subestimar la intensidad de sus personajes en Erkenciskus. Candivit era un hombre pasional, impulsivo con un corazón de oro oculto tras una fachada de rudeza. Sanemaiden, interpretada por Demet Özdemir, era dulce, soñadora, pero también resiliente y decidida. La forma en que interactuaban, la manera en que su amor florecía en la ficción, era tan convincente que era difícil separarlo de la realidad. Y es posible, solo es posible, que parte de esa ficción se haya filtrado a la realidad, o mejor dicho, que la realidad se haya inspirado en esa ficción para florecer. La forma en que se presentaban ante los medios y el público también es digna de análisis. Había una naturalidad en su forma de interactuar que transmitía comodidad y confianza. No parecían incómodos el uno con el otro, al contrario, a menudo se les veía disfrutando de la compañía mutua, compartiendo miradas cómplices, sonrisas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Esta conexión y comodidad en público son fuertes indicadores de que existía algo genuino entre ellos. Es crucial mantener una perspectiva cautelosa, por supuesto. El mundo del entretenimiento es, en gran medida, un teatro de apariencias. Sin embargo, al observar la trayectoria de Demet y Khan, tanto dentro como fuera de la pantalla, es difícil ignorar la química y la conexión que siempre parecieron compartir. Los fans con el tiempo nos convertimos en expertos en leer las señales, en detectar la verdad detrás de las sonrisas y los gestos. Y las señales que nos brindaban Demet y Khan eran, en su mayoría, de un afecto y una admiración profundos. ¿Y qué hay de su vida después de Erkenciskus? Los proyectos individuales, las nuevas relaciones que surgieron en los medios, todo forma parte del complejo entramado de sus vidas. Pero la forma en que se despidieron de su tiempo juntos, las palabras que se dedicaron, sugieren un cariño que trasciende el ámbito profesional. No fue un simple adiós a un colega, se percibía una gratitud y un afecto sinceros por la experiencia compartida y el tiempo vivido. Esa despedida, cargada de emotividad, dejó una marca en los fans, sugiriendo un lazo que no se rompería fácilmente. La fama y el escrutinio público ejercen una presión inmensa sobre cualquier relación. Mantener un vínculo sólido bajo esa mirada constante es un desafío monumental. Si Demet y Khan lograron mantener una conexión real a pesar de todo, eso habla muy bien de la fuerza de sus sentimientos. No se trata solo de la química en pantalla, sino de la capacidad de construir algo sólido y genuino en la vida real, enfrentando las adversidades que conlleva la exposición mediática. Hubo momentos, estoy seguro de que muchos de ustedes los recuerdan, en los que uno hablaba del otro con un respeto y una admiración evidentes. Esas pequeñas declaraciones, a menudo en entrevistas casuales, dejaban entrever que la relación era más que una simple amistad o un romance pasajero. Había un reconocimiento mutuo de sus cualidades, de su talento, de su persona. Y ese tipo de reconocimiento es fundamental en cualquier relación, ya sea profesional o personal. Es un cimiento sólido sobre el cual se pueden construir cosas más grandes. La verdad es que como espectadores, nos involucramos emocionalmente con las parejas que vemos en pantalla. Nos ilusionamos con sus historias de amor, y deseamos que esa felicidad se extienda a sus vidas reales. Con Demet y Khan, esa ilusión se volvió muy fuerte. Y los gestos, las miradas, las palabras que compartieron, parecían alimentar esa ilusión, dándonos motivos para creer que sí, que lo que sentían era real. Era como si su romance en pantalla nos ofreciera un espejo de nuestras propias aspiraciones románticas. A veces el amor no es perfecto, no es una película de Hollywood con un final de cuento de hadas. Pero el amor genuino tiene una cualidad terrenal, una autenticidad que se siente en los huesos. Y esa autenticidad, esa conexión real, es lo que tantos percibimos en Demet y Khan. Es esa sensación de que, más allá de los guiones y los focos, había una comprensión, un respeto y un afecto que los unían de una manera profunda y significativa. Era como si sus personalidades se complementaran a la perfección, creando un equilibrio único. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que nos ha acompañado a lo largo de este análisis, ¿Demet ama de verdad a Khan?
basándonos en las señales que hemos analizado, en la química innegable en pantalla, en la complicidad en sus interacciones públicas, en las entrevistas y declaraciones que sugieren un profundo respeto y admiración mutua, y en la forma en que se apoyaron durante su tiempo juntos y tras la conclusión del proyecto, todo parece apuntar a que sí, hubo y quizás sigue habiendo un sentimiento genuino. No podemos leer sus mentes ni entrar en sus corazones, pero las apariencias, en este caso, nos brindan una narrativa muy convincente de una conexión real. El tiempo, como siempre, es el único juez definitivo, pero las evidencias acumuladas nos ofrecen una visión muy alentadora. Hemos explorado la química en pantalla que encendió la chispa inicial, las interacciones públicas que sugirieron una conexión más allá de lo profesional, el papel de las redes sociales como escaparate de su relación, los momentos de apoyo mutuo que demostraron lealtad y afecto, y la complejidad de la vida bajo el escrutinio público. Y a lo largo de todo este análisis, ha quedado claro que la conexión entre Demet y Can era algo especial, algo que resonó profundamente con nosotros, la audiencia, y que nos invitó a creer en la magia del amor que nace en las pantallas y florece en la vida real. Muchas gracias de verdad por acompañarme en este análisis tan interesante y por dedicar su tiempo a este debate tan apasionante. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Demet ama de verdad a Can? ¿Qué señales les hicieron pensar así? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde exploramos las profundidades de las relaciones y los fenómenos de la cultura popular, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja o que disfrutan de este tipo de análisis, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.